La redención particular. Charles H. Spurgeon. Contenido 1. Nuestros pecados. 2. La severidad de la justicia divina. 3. El precio que Él pagó. 4. La gloriosa liberación que Él efectuó. 5. El alcance del diseño de la redención. Traducido del inglés del sermón en grado 181 de Charles H. Spurgeon, predicado el domingo, 28 de febrero de 1858, en el Music Hall, Royal Surrey Gardens. Copyright Alan Roman. Traducido por Alan Roman. Usado con permiso. Impreso en los Estados Unidos. Se otorga permiso expreso para reproducir este material por cualquier medio, siempre que no se cobre más que un monto nominal por el costo de la duplicación. 2. Se incluya esta nota de copyright y todo el texto que aparece en esta página. A menos que se indique de otra manera, las citas bíblicas fueron tomadas de la Santa Biblia, Reina Valera 1960. Publicado originalmente en inglés bajo el título particular Redemption. La redención particular. Introducción. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Cuando recibí por primera vez la responsabilidad de ocupar este púlpito y de predicar en esta sala, mi congregación tenía la forma de una masa irregular de personas procedentes de todas las calles de esta ciudad, que venían para escuchar la palabra. Se trataba simplemente de un evangelista, que predicaba a muchos que no habían oído el evangelio anteriormente. Por la gracia de Dios, ha ocurrido un cambio muy bendito y ahora, en vez de tener una multitud irregular que se reúne, mi congregación es tan permanente como la de cualquier otro ministro de la ciudad de Londres. Desde este púlpito puedo observar los rostros de mis amigos que han ocupado los mismos lugares, hasta donde es posible, durante todos estos meses, y tengo el privilegio y el placer de saber que una gran proporción, ciertamente las 3/4 partes de las personas que se congregan aquí, no son personas que asisten por pura curiosidad, sino que son mis oyentes regulares y constantes. Y pueden observar que mi carácter también ha cambiado. Antes era un evangelista, pero ahora mi responsabilidad ha pasado a ser la del pastor de ustedes. Ustedes eran antes un grupo muy variado, reunido para escucharme, pero ahora estamos unidos por los lazos del amor. Por nuestra asociación hemos aprendido a amarnos y a respetarnos los unos a los otros. Ahora, ustedes se han convertido en las ovejas de mis pastos y miembros de mi rebaño. Y yo tengo el privilegio de asumir la posición de un pastor en este lugar como también de la capilla donde trabajo por las tardes. Entonces, pienso que cada uno de ustedes estará de acuerdo que debido a que, tanto la congregación como mi oficio han cambiado ahora, la propia enseñanza debe sufrir una modificación en cierta medida. Ha sido siempre mi intención dirigirme a ustedes a partir de las sencillas verdades del Evangelio. Muy raras veces, en este lugar, he intentado adentrarme en las profundas cosas de Dios. Un texto que podría considerarse adecuado para mi congregación que se reúne en las tardes, no necesariamente sería tema de comentario en este lugar, por las mañanas. Hay muchas doctrinas elevadas y misteriosas que no he dejado de comentar en mi propia capilla, pero sobre las que no me he tomado la libertad de introducir aquí, pues los he considerado como un grupo de personas congregadas casualmente aquí para escuchar la palabra. Pero ahora, ya que las circunstancias han cambiado, cambiaremos la enseñanza también. No me voy a limitar ahora simplemente a la doctrina de la fe o a la enseñanza del bautismo del creyente. No me voy a quedar sobre la superficie de los asuntos, sino que voy a aventurarme, con la guía de Dios, para entrar en esos temas que descansan en la base de nuestra fe tan querida. No me va a dar vergüenza predicar ante ustedes la doctrina de la soberanía divina de Dios. No voy a titubear al predicar la doctrina de la elección, sin reservas ni rodeos. No temeré explicar la grandiosa verdad de la perseverancia final de los santos. No voy a pasar por alto la verdad indudable de la Escritura, el llamado eficaz que hace Dios a sus elegidos. Me voy a esforzar, con la ayuda de Dios, para no ocultarles nada a ustedes que se han convertido en mi rebaño. Viendo que muchos habéis gustado la benignidad del Señor, vamos a tratar de abarcar el sistema completo de las doctrinas de la gracia para que los santos puedan ser edificados y desarrollados en su más santa fe. Comienzo este día con la doctrina de la redención, para dar su vida en rescate por muchos. La doctrina de la redención es una de las doctrinas más importantes del sistema de la fe. Un error en este punto
llevará inevitablemente al error a lo largo de todo el sistema de nuestra fe. Ahora, ustedes están conscientes de que hay diferentes teorías acerca de la redención. Todos los cristianos sostienen que Cristo murió para redimir, pero no todos los cristianos enseñan la misma redención. Tenemos diferencias en cuanto a la naturaleza de la expiación y en cuanto al plan de redención. Por ejemplo, el arminiano sostiene que Cristo, cuando murió, no murió con objeto de salvar a una persona en particular. Y ellos enseñan que la muerte de Cristo, en sí misma, no garantiza más allá de toda duda, la salvación de nadie. Ellos creen que Cristo murió para hacer posible la salvación de todos los hombres o que haciendo algunas otras cosas, cualquier hombre que así lo quiera, puede alcanzar la vida eterna. Por consiguiente, están obligados a sostener que si la voluntad del hombre no cede y no se somete voluntariamente a la gracia, entonces la expiación de Cristo sería ineficaz. Ellos sostienen que no hay nada particular ni especial en la muerte de Cristo. Cristo murió, dicen ellos, tanto por Judas que está en el infierno como por Pedro, que se remontó al cielo. Ellos creen que para quienes han sido consignados al fuego eterno, hubo una redención tan verdadera y real, como para quienes se encuentran ahora ante el trono del Altísimo. Pero nosotros no creemos en nada de eso. Nosotros sostenemos que Cristo, cuando murió, tenía un objetivo en mente, y ese objetivo será cumplido con absoluta seguridad, más allá de toda duda. Nosotros medimos el propósito de la muerte de Cristo por su efecto. Si alguien pregunta, ¿cuál fue el propósito de Cristo al morir? Nosotros respondemos a esa pregunta por medio de otra: ¿qué ha hecho Cristo o qué hará Cristo por medio de su muerte? Pues nosotros declaramos que la medida del efecto del amor de Cristo es la medida de su propósito. Nosotros no podemos engañar a nuestra razón, pensando que la intención del Dios Todopoderoso puede frustrarse o que el propósito de algo tan grandioso como la expiación puede fallar por algo. Sostenemos que Cristo vino a este mundo con la intención de salvar a una gran multitud, la cual nadie podía contar, Ap 7, 9-10, y creemos que como resultado de esto, cada persona por quien Él murió, sin ninguna sombra de duda, será limpiada de pecado y estará lavada en su sangre, ante el trono del Padre. Nosotros no creemos que Cristo haya hecho una expiación eficaz por quienes están condenados para siempre. No nos atrevemos a pensar que la sangre de Cristo haya sido derramada jamás con la intención de salvar a quienes Dios sabía de antemano que no podrían ser salvos y algunos de ellos ya estaban en el infierno cuando Cristo, de acuerdo a la creencia de algunos hombres, murió para salvarlos. De esta forma, acabo de presentar nuestra teoría de la redención y de sugerir las diferencias que existen entre dos grandes grupos de la Iglesia que profesa la fe. Será mi tarea demostrar lo grandioso de la redención de Cristo Jesús. Al hacer eso, espero ser capacitado por el Espíritu de Dios para exponer la totalidad del gran sistema de redención, de tal manera que pueda ser entendido por todos nosotros, aunque no todos lo podamos aceptar. Pues deben tener en mente que algunos de ustedes, tal vez, estén listos para objetar las cosas que yo afirmo, pero tienen que recordar que eso no me afecta. Yo voy a enseñar en todo momento esas cosas que yo creo verdaderas, sin permiso y a pesar del estorbo de cualquier ser que respire. Ustedes tienen la libertad de hacer lo mismo en sus propios lugares y de predicar sus propios puntos de vista en sus propias congregaciones, de la misma manera que yo reclamo el derecho de predicar mis convicciones, plenamente y sin ningún titubeo. Cristo Jesús dio su vida en rescate por muchos. Por medio de ese rescate, Él alcanzó para nosotros una gran redención. Voy a intentar demostrar lo grande de esa redención, midiéndola de 5 maneras. 1. La atrocidad de nuestra culpa, de la cual Él nos ha liberado. 2. La severidad de la justicia divina. 3. El precio que Él pagó, los tormentos que soportó. 4. La liberación que Él alcanzó. 5. El gran número de personas para quienes se llevó a cabo la redención, quienes son descritos en nuestro texto como muchos. Capítulo 1. Nuestros pecados entonces, en primer lugar, veremos que la redención de Cristo no fue algo insignificante, si la medimos, primero, por nuestros propios pecados. Un pecado puede perder el alma para siempre. No está al alcance de la mente humana entender la maldad infinita que dormita en las entrañas de un pecado solitario. Hay, verdaderamente, una inmensidad de culpa cobijada en una transgresión contra la majestad del cielo.
Si tú y yo hubiéramos pecado una sola vez, nada, sino una expiación infinita en valor, hubiera podido lavar jamás el pecado y hacer satisfacción por él. Sin embargo, nuestras iniquidades son mayores en número que los cabellos de nuestra cabeza. Han prevalecido poderosamente contra nosotros. Sería más fácil contar la arena del mar o las gotas del océano que llevar la cuenta de las transgresiones que se han acumulado en nuestras vidas. Recordemos que la transgresión ha existido desde la niñez, y en la edad adulta, a menos que la gracia soberana de Dios haya renovado al hombre, no es mejor que cuando comenzó. Incluso los ancianos sienten que la transgresión mancha sus vestidos. Los pecados de la humanidad sobrepasan cualquier cálculo, elevándose por encima de nuestros pensamientos como montes del pecado, y son más profundos de lo que la imaginación se atreve a bucear. Si Dios manifestara la condición de nuestro propio corazón, veríamos la iniquidad grabada en la superficie de piedra de nuestros corazones, confirmando que la descripción de la culpa no puede ser exagerada. ¿Cuán grande entonces debe ser el rescate de Cristo, al salvarnos de todos estos pecados? Los hombres por quienes murió Jesús, cuando tienen fe, son justificados de todas sus transgresiones, sin importar cuán grande sea su pecado. La gran redención quita la culpa de numerosos años en un instante de fe. Si todos los pecados cometidos desde que el tiempo comenzó fueran puestos sobre una sola cabeza, la gran redención sería plenamente suficiente para quitarlos y lavar al pecador para que quedara más blanco que la nieve. El diluvio de la redención de Cristo sobrepasa las cimas de las montañas de nuestros pecados. Hombres que una vez fueron asesinos, ladrones, borrachos, fornicarios, blasfemos y perseguidores, ahora están en los atrios del cielo, lavados y blanqueados en la sangre del Cordero. Para ustedes, conciencias atribuladas que gimen a causa del pecado, la grandiosa redención es plenamente suficiente. Esta es, entonces, la primera medida de la expiación, la atrocidad de nuestra culpa. Capítulo 2. La severidad de la justicia divina ahora. En segundo lugar, debemos medir la gran redención por la severidad de la justicia divina. Aunque Dios es amor, Él es severamente justo, inflexiblemente severo en sus tratos con la humanidad. Él no tiene tan baja opinión del pecado como para pasarlo por alto sin castigo. Jehová ha declarado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y el alma que pecare, esa morirá. Debemos ver a Dios como un ser tan severo en su justicia como si no tuviera amor, y sin embargo, tan amoroso como si no fuera severo. Su amor y su justicia están dulcemente vinculados en la expiación de Cristo. Dios castigará toda mala palabra, pensamiento o acción en la persona del culpable. Él tendrá una satisfacción, ya sea de ustedes o de Cristo. Si no presentan la expiación de Cristo, deben permanecer por siempre en miseria eterna, pues Dios perdería su divinidad antes que permitir que un pecado quede sin castigo. Aunque Dios es amor, no es menos cierto que Él es plena justicia. Por el pecado del hombre, Dios demanda el eterno castigo y ha preparado un infierno. La expiación de Cristo fue grandiosa al haber sustituido toda la agonía que Dios hubiera vertido sobre nosotros. Los espíritus en el infierno pagan su deuda por siempre, y no están más cerca de pagarla después de miles de años que al principio. La grandeza de la mediación del Salvador se aprecia al haber pagado esas deudas de una sola vez, de tal forma que no queda pendiente ningún saldo de esa deuda del pueblo de Cristo para con Dios, excepto una deuda de amor. El creyente no le debe nada a la justicia. En un instante, Cristo lo pagó todo, de tal forma que el creyente está enteramente justificado de toda culpa y libre de todo castigo, a través de la obra de Jesucristo. Hay momentos en que el Espíritu Santo muestra a los hombres la severidad de la justicia en sus propias conciencias. El hombre puede sentirse perseguido por su culpa, atado por cadenas que no pueden romperse con oraciones, lágrimas o buenas obras. Se siente como un pecador perdido. Aunque su cuerpo esté preso, su mente puede ser libre, pero este hombre es esclavo en sus pensamientos y no puede tener un pensamiento brillante o feliz. En la noche sueña con el infierno y en el día parece sentirlo, llevando un horno ardiente de llamas en su corazón. Ningún rito religioso o buenas obras pueden apagar este fuego. Este sentimiento se debe a la justicia de Dios que lo persigue. Si es así, Cristo murió por ti y Él ha satisfecho la justicia divina. Para obtener paz,
Solo tiene que confrontar a su adversario con la cruz y la muerte de Cristo. Capítulo 3. El precio que él pagó. En tercer lugar, podemos medir la grandeza de la redención por el precio que él pagó. Es imposible saber cuán grandes fueron los dolores que el Salvador soportó. Jesús sufrió desde su nacimiento. Sus sufrimientos cayeron sobre él en una lluvia perpetua, hasta la última hora horrible, cuando se precipitaron en una catarata de aflicción. En el Getsemaní, él no dormía, sino que oraba, y su sufrimiento era tal que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Luego fue llevado a prisa por las calles, arrastrado de un tribunal a otro, abatido y condenado. La sentencia fue: sea crucificado. Le desnudaron su espalda, el látigo abrió surcos y su espalda se tornó roja. Fue escarnecido por Herodes, juzgado por Pilato, y en el recinto de los guardias fue golpeado, con los ojos vendados, y le dijeron: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Le tejieron y metieron a presión una corona de espinas sobre sus sienes, y se burlaron de él. Él permaneció callado, sometiéndose. Debilitado por el ayuno y abatido por la agonía de su espíritu, cayó bajo el peso de su cruz en las calles de Jerusalén. Al llegar al monte del castigo, fue puesto de espaldas, sus brazos extendidos y 4 martillos clavaron 4 clavos simultáneamente. Cuando alzaron la cruz, sus miembros temblaron, y cada hueso fue dislocado. Gritó en agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sol cerró su ojo y las rocas se derritieron. Sin embargo, lo interno fue peor. Lo que sufrió en su alma no fue nada comparado con lo que soportó en su cuerpo. Si el tormento eterno de un hombre en el infierno fuera condensado en una hora, y luego multiplicado por el número de los salvos, ese vasto cúmulo de miseria representa lo que Cristo tuvo que sufrir. Cristo tuvo que sufrir el equivalente a todos los infiernos de los redimidos. Él tomó la copa del infierno y de un solo trago tremendo de amor, él bebió la condenación hasta la última gota. Soportó un castigo equivalente y dio satisfacción a Dios por todos los pecados de todo su pueblo. Capítulo 4. La gloriosa liberación que él efectuó. La cuarta forma de medir las agonías del Salvador es calculándolas por la gloriosa liberación que él efectuó. El creyente, que una vez estaba cargado de pecado, rebelado contra Dios y aprisionado por los terrores de la ley, se reconocía culpable, viendo un Dios airado y el infierno con sus fauces abiertas. Los intentos por satisfacer la conciencia mediante buenas obras o ceremonias religiosas fueron inútiles. La gran pregunta era: he pecado, Dios debe castigarme. ¿Cómo puede ser justo si no me castiga? La respuesta llegó en la dulce palabra: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Al meditar en el Salvador clavado en la cruz y la promesa de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, el creyente confía, mirando el fluir de su sangre redentora de almas. El momento de la fe hizo que la carga se desprendiera. En lugar de tinieblas, había luz; en lugar de tristeza, vestidos de alabanza. El creyente experimenta por anticipado el eterno reposo de los redimidos. Todos aquellos que creen, por la muerte de Jesús, son justificados de todas aquellas cosas de las que no podrían ser librados por las obras de la ley. Nadie puede acusar a los elegidos de Dios. Los redimidos están libres de pecado a los ojos de Jehová, y los elegidos de Dios nunca irán al infierno, pues Cristo murió por ellos y ¿quién podrá condenarlos? Capítulo 5. El alcance del diseño de la redención. El último punto es que Jesucristo vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza de la redención de Cristo puede ser medida por el alcance de su objetivo. Se acusa a los que se apodan calvinistas de limitar la expiación porque dicen que Cristo no satisfizo por todos los hombres. Sin embargo, el autor argumenta que los arminianos son los que limitan la expiación, al afirmar que Cristo no murió para asegurar infaliblemente la salvación de nadie. Ellos creen que la salvación depende de que el hombre cumpla ciertas condiciones. Nosotros decimos que Cristo murió para asegurar infaliblemente la salvación de una muchedumbre que ningún hombre puede contar. Por medio de su muerte, ellos no solamente pueden ser salvos, sino que son salvos, deben ser salvos y no pueden correr la menor posibilidad de riesgo de no ser otra cosa que salvos. La expiación universal es como un gran puente ancho,
pero que llega nada más hasta la mitad, no asegura la salvación de nadie. El autor prefiere un puente angosto que alcance desde una orilla a la otra. Respecto a los textos que usan las palabras todos y mundo, como 1 Ti 2:6, JN 12:19, MT3, 5-6, 1 JN 5:19, el autor explica que estas palabras tienen 7 u 8 sentidos diferentes en la escritura y es muy raro que todos quiera decir todas las personas individualmente. Generalmente, significan que Cristo ha redimido a algunos procedentes de diversos grupos: judíos, gentiles, ricos, pobres, sin restringir su redención a un solo grupo. Finalmente, el autor responde la pregunta: ¿por quién murió Cristo? Si alguien necesita un Salvador, se siente consciente del pecado, ha sido enseñado por el Espíritu Santo que está perdido, y solo tiene esperanza en Cristo, entonces Cristo murió por ti y tú serás salvado. Si se renuncia a toda confianza en uno mismo y se clama: Señor, sálvame, que perezco. Cristo murió por ti. La Escritura dice de Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si alguien se siente culpable, miserable y listo para aceptar a Cristo como único Salvador, no solo puede ser salvado, sino que será salvado. Si Cristo ha muerto por ti, no puedes perderte. Dios no castigará 2 veces lo mismo. Si Dios castigó a Cristo por tu pecado, no te castigará a ti. La justicia de Dios no puede exigir el pago 2 veces. Primero, de la mano sangrante de la garantía, y luego de la mía. El creyente puede presentarse ante el trono de Dios, confesar su culpabilidad y argumentar que la justicia y el amor de Dios garantizan que no será castigado, porque ya castigó a Cristo, el sustituto. La única pregunta es si puedes escribir tu nombre entre los que se sienten verdaderamente pecadores y lo lamentan. Si lo sientes, lo reconoces y lo confiesas, eres invitado a creer que Jesucristo murió por ti porque eres un pecador, y se te pide que te arrojes sobre esta grandiosa roca inconmovible y encuentres seguridad eterna en el Señor Jesucristo.